Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo. Pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con esmero, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Llevo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube, que nos promete regresar de nuevo para llevarnos a vivir al cielo. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube, que nos promete regresar de nuevo para llevarnos a vivir al cielo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Y vamos a estar ahí en los versículos 1 al 6. Marcos capítulo 6. ¿Estamos todos ahí? Amén. De 1 al 6. Dice la palabra de Dios: salió Jesús de allí, vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Padre amado, gracias. Una vez más, Señor, venimos ante tu presencia rogándote, Señor, que seas tú quien nos dirijas. Gracias, Señor, que podemos ofrecerte libremente, Señor, esta adoración a través de los cantos, Señor. Y que sabemos que tú, Señor, te gozas de escuchar a tus hijos alabándote, glorificándote con estos cantos, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder llamarte Padre, porque somos tus hijos. Tú, Señor, nos salvaste, nos pusiste en tu familia, Señor,
Y ahora podemos, a través del Señor Jesucristo, de sus méritos, venir delante de ti confiadamente ante tu trono de gracia, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú, Señor, estás consciente de todo lo que nos pasa. Y también reconocemos que tú eres un Padre amoroso, que aunque a veces pasamos por pruebas y dificultades, pero que tú estás ahí a nuestro lado y estás fortaleciendo nuestra fe día con día. Y todo lo que pasamos nos sirve, nos ayuda, porque tú, Señor, lo has permitido. Y tú, Señor, nos estás edificando cada día, Señor, con lo que nos pasa, con lo que vivimos. Tú, Señor, estás fortaleciendo nuestra fe. Ayúdanos a no olvidarnos de eso, que tú, Señor, eres un Dios bueno, eres un Padre amoroso, que toma cuidado de sus hijos, que nos dirige y nos guarda. Ahora te pedimos que seas tú, Señor, quien nos guíe a través de tu santa palabra y que podamos, Señor, comprender estas verdades que encontramos ahí, Señor. Que podamos conocerte más y más cada día, Señor, para que de esa manera podamos amarte más y más y dejar que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos dirijas a través de nuestra vida, Padre. Bendice a tu pueblo, guárdanos del enemigo y ayúdanos a continuar sirviéndote. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Jesús regresó a su tierra. Ve ahí el pasaje que leímos. Regresó al lugar donde había crecido. Muchos allí lo conocían desde niño. Conocían a sus padres, conocían sus hermanos, conocían su oficio. Por eso se les hacía imposible que Jesús supiera tanto. Se les hacía imposible que este mismo Jesús estuviera haciendo tantos milagros a su alrededor, y no quisieron creer en Él. No porque no había pruebas, porque sí había pruebas, ¿verdad? Había muchas. Ellos mismos lo reconocían, que había pruebas. Entonces no quisieron creer en Él, simplemente porque decidieron no creer, como muchas personas hoy en día. Muéstrame que Dios existe, le dicen las personas, ¿verdad? Mire a su alrededor, vea su vida, vea cómo Dios ha estado con usted, a pesar de que usted no quiere andar con Él. Y les decimos, pero no quieren creer, así como estas personas. Hoy vamos a ver cómo la incredulidad de los incrédulos da testimonio de Cristo. Su incredulidad da testimonio de que Cristo es verdadero. Vamos a ir al pasaje de Lucas 4 para que nos dé un poquito más de luz acerca del pasaje que leímos. Porque acá en este pasaje es el mismo suceso, pero nos da más información acerca de lo que está pasando. En Lucas 4, 16 al 19 nos habla y dice: vino a Nazaret. Ve, ahí ya empieza a darnos más información. Donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
aquí en estos versículos, en este versículo 16, tenemos muchísima información acerca del Señor Jesucristo y lo que hizo, ¿verdad? Nada más en ese versículo. Y dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego dice el 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora recordemos, dice enrollando el libro. No, los libros de antes no eran así como los que tenemos ahorita nosotros, ¿verdad? Eran rollos, pergaminos, que ellos enrollaban, ellos los desenrollaban, y así, ¿verdad? Esos eran los libros. Por eso dice enrollando el libro, y encontró el profeta Isaías y el Señor Jesucristo. No fue una casualidad que encontró este pasaje. Él sabía lo que estaba buscando, y este pasaje lo aplicó él a sí mismo. Entonces, vamos a ver hoy, hermanos, mire, vaya viendo, poniendo atención, cómo la incredulidad de estos hombres, allá en el pasaje de Marcos que leímos, la incredulidad de ellos da testimonio de que el Señor Jesucristo en realidad es el verdadero Salvador del mundo. Amén. Entonces, ¿de qué da testimonio la incredulidad de ellos? De que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Puede quedarse ahí en ese pasaje de Lucas capítulo 4, y vamos a estar viendo del 16 al 19. Entonces, la incredulidad de estos hombres daba testimonio de que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús. Cuando él empieza en el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él estaba leyendo el libro de Isaías, pero sabemos que él está aplicando eso a su persona. Entonces, cuando el Señor Jesús abrió el libro de Isaías, fue el pasaje que hablaba de cientos de años atrás. El profeta Isaías había escrito esto. Cientos de años atrás, él había sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios y había escrito este pasaje acerca del Señor Jesucristo. Y aquí se está cumpliendo en este momento, cuando el Señor Jesucristo abrió el rollo y lo aplicó a sí mismo. Cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ellos mismos, estas personas que estaban enfrente del Señor Jesucristo, ellos mismos daban testimonio de que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, de que el Señor Jesucristo estaba siendo controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo lo único que hacía era la voluntad de Dios. Y cuando decimos una persona está llena del Espíritu Santo, simplemente lo que quiere decir está siendo obediente al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es una persona. Y si la persona está en usted, usted está lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Ahora, cuando decimos está lleno del Espíritu Santo, es porque está siendo obediente al Espíritu Santo. Obediente al Espíritu Santo, o sea que se deja guiar por el Espíritu Santo. Es lo que vemos aquí cuando el Señor abre la Escritura y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, ellos conocían bien que el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso hablaba con sabiduría de Dios. Por eso les podía explicar la palabra y aplicarla de una manera diferente de como lo hacían los fariseos y los escribas.
Ellos mismos dan testimonio de esto. Mira, vaya conmigo a Lucas 4:32. Las mismas personas que lo seguían daban testimonio del Señor Jesucristo, que estaba siendo controlado o dirigido por el Espíritu Santo. Dice Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina o su enseñanza, porque su palabra era con ¿qué? Autoridad. Esa autoridad que viene de Dios. Marcos 1:22. Marcos 1:22. También dice, y se admiraban de su doctrina. Y luego, fíjese bien lo que dice después. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza del Señor Jesucristo era diferente a la enseñanza de los escribas, de los fariseos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, porque Él sabía que su enseñanza venía de parte de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo estaba completamente lleno del Espíritu Santo, obediente al Espíritu Santo, obediente al Padre Celestial. También vemos que puede regresar a Lucas 4, ahí es donde vamos a continuar. También vemos que no había dudas que Dios lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Versículo 18, la segunda parte dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, dice el Señor Jesucristo, para dar buenas nuevas a los pobres. Estos hombres, los cuales conocían a Jesús desde su niñez, fueron testigos que Dios estaba usando a Cristo al anunciar a los pobres de espíritu las buenas nuevas. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? Que el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Esas es las buenas nuevas que el Señor Jesucristo anunciaba cuando andaba aquí en la tierra. Vaya conmigo a Mateo 4:17. Y de sus mismas palabras vamos a ver qué es lo que anunciaba el Señor Jesucristo. Mateo 4:17. Dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó, ¿quién? Jesús, a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego vaya conmigo Mateo 5:3. Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es lo que andaba anunciando o predicando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando dice que el Espíritu, que Dios lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres, aquí vemos que está confirmando esto que el profeta Isaías había escrito muchos años atrás acerca del Señor Jesucristo. Él andaba anunciando estas buenas nuevas a los pobres, Jesús anunciaba el reino de los cielos y ellos, en cambio, en vez de creerle al Señor Jesucristo, se escandalizaban de Él. No podían aceptar que el hijo del carpintero, como ellos lo llamaban, tuviera tanta sabiduría. ¿Cómo es posible que este hijo del carpintero, fíjese cómo lo ponen ellos, ¿verdad? Cómo lo pusieron, pueda tener tanta sabiduría? ¿De dónde sacó tanto? No podían creer y les molestaba eso, que el Señor Jesucristo les hablaba la palabra de Dios y también pues ponía el dedo en la llaga, ¿verdad? Donde estaban fallando. También les
les ponía el dedo en su pecado, por eso no querían, no aguantaban esta enseñanza que el Señor Jesucristo les estaba dando. Y decían, ¿cómo es posible que el hijo del carpintero tenga tanta sabiduría? Ni siquiera lo llamaban por su nombre. Ni siquiera por su nombre lo llamaban, sino el hijo del carpintero. Se escandalizaban, no quisieron creer en él, no quisieron creer. Pero esto da testimonio, la incredulidad de ellos da testimonio de que el Señor Jesucristo en verdad era el Hijo de Dios. Porque no podían negar las pruebas o los hechos, las acciones que él hacía, no podían negarlos. Sí, era como ellos decían, el hijo del carpintero. Y todos sus hermanos estaban ahí, y sus hermanas también estaban ahí. Sí, eso no se niega, pero también no podían negar los milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo delante de ellos. Y no quisieron creer, no quisieron creer. ¿Cuántas personas han visto milagros en sus vidas? Personas que, vamos a ponerlo de esta manera, ¿cuántos de nosotros antes de venir a Cristo, antes de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuántos de nosotros no vimos muchos milagros que Dios hizo en nuestras vidas? Amén. No me diga que usted no vio ningún milagro, algo que el Señor la libró de esa situación peligrosa, o de esa enfermedad, o cualquier otra cosa, algo que usted estaba, que no sabía cómo hacerle y solamente decía solamente un milagro, y Dios hizo ese milagro. Aleluya. Pero, sin embargo, vimos los milagros, pero no quisimos creer en Cristo a través de esos milagros que vimos. Tomó tiempo para que el Señor nos quebrantara, para que mandara siervo tras siervo para hablarnos y darnos testimonio de que Cristo vive, Cristo es el Salvador de tu alma y Él quiere salvarte. Tomó tiempo, tomó muchas personas que nos estuvieran testificando para que pudiéramos nosotros voltear al Señor Jesucristo. Éramos iguales también nosotros. Nos escandalizábamos así como ellos. Yo no sé usted, pero a mí me invitaban a la iglesia los cristianos y yo no quería ir. Yo no quería. ¿Por qué? Porque me escandalizaba del Señor Jesucristo. Así que éramos igual también nosotros. Y hay muchas personas así también. Pruebas existen, pruebas hay evidencias de que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Pero la gente no quiere creer. Ellos fueron testigos también de que Dios le envió al Señor Jesucristo para sanar a los quebrantados de corazón. Versículo 18, si está en Lucas 4, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Estos hombres no podían negar todas las señales que Cristo hacía. Además de ser misericordioso con las personas, buscaba a aquellos que eran rechazados por los demás, que eran rechazados por el mundo. A estas personas las buscaba el Señor Jesucristo. A estas personas fue por las que Él vino. Se compadeció de los que sufrían. Se compadeció de nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces nos sentimos rechazados por el mundo?
¿Cuántas veces, aún por nuestras familias, nos sentimos rechazados? Y el Señor Jesucristo abrió sus manos y nos acogió en sus brazos. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Juan 8. Mantenga su pasaje ahí de Lucas, vamos a estar ahí, pero vaya conmigo a Juan 8, 10 al 11. Usted conoce esto que pasó ahí, de la mujer adúltera, que la llevaron, la arrastraron y la echaron a los pies del Señor Jesucristo. Esta mujer, imagínensela cómo estaba ahí, quizás cubriéndose la cabeza, tirada en el suelo, esperando la primera piedra, porque estos hombres la querían matar, la querían apedrear. Y la usaron a ella para tratar de ver si el Señor Jesucristo se equivocaba en el juicio que pasaba. Y dice ahí la palabra de Dios, después de que le dijeron ellos que era digna de muerte, y qué pensaban ellos y qué fue lo que les dijo él: el que esté libre de pecado, que le dé la primera pedrada. Ya me imagino aquellos, los fariseos, ¿verdad? Unas piedrotas bien grandes, a ver cuál era el que tiene la piedra más grande. Los más fariseos, y querían, cuando le dijo, el que esté libre de pecado, el que no tenga ningún pecado, ¿qué? Órale, aviéntenle la primera, en la pura cabeza. Imagínense, esa palabra penetró en sus corazones, y esos hombres religiosos, legalistas, fueron bajando sus manos, poco a poquito, diciendo: quizás no quiero que nadie me vea, voy a dejar la piedra y me voy yendo. Y se fueron yendo uno a uno, dejaron sus piedras ahí. Y el Señor Jesucristo ahí le dice en el versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Estaba esta mujer quebrantada de corazón? Sí, sí. Estaba ella a punto de morir. El mundo la había rechazado, no tenía esperanza, y el Señor Jesucristo la recibió en sus brazos. Ni yo te condeno, le dijo. Vete y no peques más. Entonces vemos ahí que no había dudas que Dios envió al Señor Jesucristo a sanar a los quebrantados de corazón. Los fariseos legalistas no tenían compasión por las personas. Usualmente acusaban a otros de pecados que ellos mismos estaban cometiendo. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Estos hombres escucharon cuando Cristo leyó el libro de Isaías y aplicó el pasaje que leyó a sí mismo. Sus conocidos lo rechazaron. No quisieron creer en él. No quisieron. ¿Por qué? Porque pruebas había muchas. Y así también hoy en día hay pruebas que el Señor Jesucristo cambia vidas, ¿verdad? Aquí hay muchas pruebas. Cada uno de nosotros, usted es una prueba del poder del Señor Jesucristo, del poder que tiene para cambiar y transformar vidas.
Entonces, sus parientes, sus familiares, sus amigos, eso no lo pueden negar. Quizás pueden decir, eso no es cierto, la Biblia no es cierto, Jesucristo no es cierto. ¿Quién sabe si vivió o no vivió? Puede que le digan eso. Pero el cambio que ha habido en usted, eso nadie lo puede negar. ¿Por qué? Porque es el poder del Señor Jesucristo. Ese es el poder que tiene Él, que fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Puede regresar a Lucas 4 si no está ahí? Sin duda alguna también ellos reconocían que Cristo vino a anunciar libertad a los cautivos, como dice ahí el versículo 18, parte del versículo 18, dice a pregonar libertad a los cautivos. Cristo anduvo anunciando la libertad a los cautivos, libertad a todos los que estaban presos en la cárcel del pecado. Esa fue su misión principal. Dar libertad a aquellos que estaban encarcelados por el enemigo. Juan 8:32. Dice el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice, y conoceréis la verdad, está diciendo, y me conocerán a mí, ¿verdad? Y la verdad, o yo, los haré libres. Y luego dice también ahí, vaya al versículo 36 de Juan también, por si tenía dudas, dice, así que si el Hijo os libertare, ¿quién es el Hijo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Lo ha libertado el Señor Jesucristo? Amén. Usted es un hombre o una mujer verdaderamente libre. No viva como esclavo, como esclava. No viva ya como encarcelado o encarcelada como antes vivía. No, ahora usted es una persona libre. No viva encarcelado al pecado. No viva encarcelado a sus emociones. No, ahora usted es una criatura nueva. Viva como una criatura nueva. No se deje esclavizar más. Usted ahora tiene el poder para decir no. A esos malos hábitos, ahora usted tiene el poder para decir no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero servirle a mi Señor Jesucristo. Cuando le vengan esas emociones fuertes, que empiece a recordar cosas que no le hacen muy bien, diga no, porque ahora yo soy una persona nueva. Ahora mi deseo es agradar a mi Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por mí. Y en el nombre del Señor Jesucristo, yo soy una nueva criatura, voy a dejar atrás todo ese pasado, esas emociones que me atan, y voy a salir adelante porque yo soy una persona verdaderamente libre para servirle al Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí como ellos no tenían ninguna compasión. Ellos estaban, los fariseos, nada más se preocupaban por vivir una vida exterior santa, pero que de santo no tenía nada. ¿Por qué?
porque nada más se trataban de cumplir por ciertas reglas, pero ese no es el cristianismo. ¿O sí? No, el cristiano no se dirige por reglas, ¿verdad? El cristiano se dirige por el Espíritu Santo. Porque a veces podemos confundir con que, ir tachando la lista, ya hice esto, ya hice esto otro, ahora sí ya. No, usted y yo nos dirigimos por el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para dirigirnos, para guiarnos, y así es como debemos de vivir la vida cristiana. Cristo vino a anunciar libertad a aquellos que estaban cautivos, fíjese bien, en la religión. Pero es posible que haya personas cautivas o encarceladas en la religión. Y muchas. Los viernes estamos estudiando los cultos y falsas religiones, ¿verdad? No me diga que estas personas que no creen en Jesucristo como su Salvador, no me digan que no están esclavizadas. No me digan que no están presas. Esas personas no han sido hechas libres, porque el único que les puede dar libertad es el Señor Jesucristo. Y ellos no creen en el Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces es imposible que tengan libertad. Están ciegos, están presos todavía en la religión. Y ese es algo mucho más peligroso que una persona que está viviendo en el pecado. ¿Recuerdan aquel fariseo que cuenta el Señor Jesucristo que está orando? Señor, te doy gracias que no soy como aquel pecador. Yo hago esto y esto otro y esto otro. Doy diezmo de todo lo que tengo, ayuno, oro, estoy en la sinagoga. Yo no soy igual que aquel pecador, aquel borracho, aquel mentiroso que está allá. Y aquel borrachito, mentiroso y quizás adúltero y lo que sea, allá estaba agachado dándose golpes en el pecho. Señor, sé propicio a mí, pecador. Él en verdad estaba quebrantado de corazón y arrepentido. Y aquel pecador, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? Nadie se recuerda de ese pasaje. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel pecador fue justificado primero, antes que el fariseo religioso. Porque aquel se estaba dando cuenta de su pecado y estaba arrepentido delante de Dios. Y el fariseo se sentía que era un súper cristiano. Se sentía que era como un angelito, pero estaba esclavizado en la religión. En la religión. Eran personas que estaban confiando en lo que estaban haciendo ellos mismos. Estaban confiando en que eran parte de una, por decirlo así, una iglesia, sus sinagogas, ¿verdad? Y que ellos eran los líderes. Pero no. Su confianza, mi confianza debe de estar solamente en el Señor Jesucristo. En lo que Él hizo por nosotros, no en lo que nosotros hacemos, en lo que Él hizo por nosotros. Algo que no pudieron negar también es que Cristo vino a dar vista a los ciegos. Cristo vino a dar vista a los ciegos, de acuerdo al pasaje de Lucas 4, versículo 18. El Señor Jesucristo sanó a algunos que estaban ciegos físicamente, sí. Usted lo ha podido ver ahí en los evangelios. Aquellos que habían perdido la vista o habían nacido ciegos y no podían ver, sí, pero Él se enfocaba más en aquellos que estaban ciegos espiritualmente. Aquellos que estaban enfrente de Él, que no quisieron creer en Cristo, nada más porque conocían su origen, sabían de dónde venían, lo conocían desde niño. Ellos estaban ciegos espiritualmente.
Y a ellos vino Cristo a sanar, a dar vista a los ciegos, pero también si el ciego no quiere ver, es imposible. Me llama la atención que una vez el Señor Jesucristo vino a una persona que estaba enferma y le dijo al Señor Jesucristo: ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Le preguntó el Señor Jesucristo. Y yo a veces me ponía a pensar, ¿por qué? Es obvio, si estaba ciego quería recobrar la vista. Sí, pero el Señor Jesucristo quería saber si había deseo en este hombre de recuperar la vista. Porque hay personas que se acostumbran a su estado y nadie los puede sacar de ahí. No, yo ya estoy aquí, a gusto, yo estoy aquí. Ay, pobrecito de mí, nadie me hace caso. Mira, haz esto otro. No, yo ya me quedé aquí. Y nadie los puede sacar de ahí. ¿Por qué? Se acostumbraron a esa situación y no quieren salir de ahí. Entonces vemos que el Señor Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Los ciegos más difíciles de sanar son los ciegos espirituales, aquellos que viendo no perciben, aquellos que han visto las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas y aún así se resisten a creer en Cristo. Se resisten a entregarle su vida a Él, siendo que Él se dio a sí mismo por ellos. ¿Qué tenemos, hermanos, que no hayamos recibido? La persona dice: no, pero es mi vida. Dios te la dio. Estás vivo porque Dios quiere, ¿o no? Pero no, yo no le entrego mi vida a Cristo. Es mi vida y yo vivo mi vida como yo quiero. Cuidado. Porque su siguiente respiro depende de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vemos, hermanos, la misericordia de Dios. Él es bueno con nosotros y muchas veces el hombre, la mujer no quiere nada con Dios, lo deja a un lado. Si tengo tiempo, pues voy y pasamos tiempo juntos en oración. Si tengo tiempo, leo la Biblia. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si tengo tiempo, no. Tenga cuidado. Usted y yo dependemos de Dios. Y muchas veces no queremos ver, pero tenemos que darnos cuenta que Dios es bueno y por su pura misericordia estamos aquí. Así que vemos que tuvieron pruebas suficientes. Cristo vino a libertar a los oprimidos. Existen infinidad de personas que están oprimidas por el enemigo, oprimidos por tantos problemas en sus vidas. A estos vino Cristo a darles libertad, porque están presos en la cárcel donde el enemigo los ha puesto a voluntad de Él. A veces subestimamos el poder que tiene el enemigo. El enemigo es poderoso, hermanos. El diablo es poderoso, pero no los quiere asustar, porque Dios es todopoderoso. Y nosotros estamos con el Señor, con Dios, ¿verdad? Así que no le tenga miedo, pero no subestime su poder. Es grande, es poderoso, sí, pero más poderoso es Dios. Según de Timoteo 2, 25, 26 dice, usted puede leer después todo el pasaje, pero solamente quiero que vea esto. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y luego mire lo que dice el versículo 26, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. O sea, estas son las personas que están cautivas en los lazos del diablo
por voluntad del diablo. Entonces sí hay muchas personas así, hay bastantes. Entonces, hermanos, hermanas y amigos que nos están viendo, ¿por qué seguir sufriendo? ¿Por qué continuar estando oprimidos? Por usted vino Cristo a darle libertad. Él quiere que viva su vida con gozo, que viva su vida con propósito, que disfrute la vida aquí y disfrute también de la vida eterna que Cristo le ofrece, para que esté con Él por toda la eternidad. Póngase a pensar. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, póngase a pensar, ¿qué necesidad tengo de seguir viviendo esta clase de vida? Esta vida no satisface. Esta vida, aunque piensa sin Cristo, aunque piensa la persona que la está disfrutando, no la disfruta porque no le satisface. Cristo es el único que satisface la sed del alma. ¿Por qué seguir viviendo así? Venga al Señor Jesucristo. Y además de esto, ellos fueron testigos de que Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. Versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Cristo vino también a predicar el año agradable del Señor. El tiempo se ha cumplido, el Mesías prometido había llegado a los suyos, al pueblo de Dios. Lastimosamente, los suyos no le reconocieron. Los suyos no le recibieron. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El tiempo llegó, allí estaba Cristo, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, estos hombres ciegos espirituales, en vez de creer en Él, lo rechazaron. Perdieron su oportunidad. Como les he dicho algunas veces, la oportunidad está aquí en esta vida. Después de la muerte, no hay otra oportunidad. No se crea de lo que dicen ahí, que hay una segunda oportunidad, que usted va a este otro lugar intermedio y después de ahí va a salir y va a llegar al cielo. No, la Biblia habla nomás de dos lugares, el cielo o el infierno. Y esa oportunidad está aquí, de escoger. Cuando el Señor Jesucristo le habla, el Señor Jesucristo se da a conocer a usted, el Espíritu Santo le da convicción, es el momento de llegar a Cristo, es el momento de venir a Él y recibirle como su único y suficiente Salvador. No sea como estos hombres incrédulos. Para concluir, vemos que la gente no creyó, aunque había pruebas suficientes. No creyó en el Señor Jesucristo. Era evidente que Jesucristo llenaba todos los requisitos del Mesías. El Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Sin embargo, aún así, la mayoría de los suyos no le creyeron. ¿Por qué? Porque lo conocían desde niño, porque conocían sus padres, conocían su oficio, su trabajo. No, no. ¿Cómo es posible que esté haciendo tantos milagros? O sea que los milagros estaban a la vista de ellos. Lo que el Señor Jesucristo hacía, ahí estaba, no podían negarlo. Simplemente no quisieron creer en Él. Esto comprueba que la gente no quiere creer, aunque haya pruebas. No quieren creer porque no quieren a Cristo reinando en sus vidas. Eso es todo, hermanos. Ahí termina todo. No, es que yo no creo, a lo mejor sí, a lo mejor no. No es ese el problema. El problema es que si usted todavía no reconoce a Cristo, es porque no quiere que el Señor Jesucristo controle su vida. Eso es todo. Porque usted quiere seguir haciendo lo que quiere hacer y hasta ahí. Quiere seguir siendo su propio Dios o diosa. No quiere a Cristo.
lo rechaza. ¿Por qué? Porque no quiere ser responsable delante de Él y no quiere sujetarse a Dios. Usted dice, es mi vida y yo vivo mi vida como yo quiera. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque solamente tenemos una oportunidad y esa está aquí en esta vida. No sea usted como estos hombres que no creyeron en Cristo. Las evidencias existen. Él es el Salvador del mundo. Invítelo a venir y morar en su corazón. Yo le aseguro que no se va a arrepentir. ¿O sí? No. ¿Alguno de ustedes se arrepiente de haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador? No. ¿Sí? ¿Hay alguno aquí? ¿Alguna aquí? ¿No? Ni yo. ¿No? ¿Que hemos tenido pruebas y dificultades y muchas luchas? Sí. Sí. Pero mire, aquí estamos. Aquí estamos. Porque en todas esas pruebas, en todas esas luchas, el Señor Jesucristo ha estado a nuestro lado. Amén. Y nos ha ayudado a salir adelante. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿Verdad que sí? amén. Antes, para salir adelante de las pruebas y las luchas, era una caguama, ¿o no? O 2, o 3, o 4. O los vicios. Para poder vivir un día más. Ahora no. Tenemos al Señor Jesucristo. Él dijo que viniéramos delante de Él y le trajéramos todas nuestras cargas, porque Él quería llevarlas, Él quiere llevarlas, ¿verdad? Así que, qué bendición que usted, si usted tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, usted es una persona privilegiada. Dele gracias a Dios por eso. Pero si no lo tiene, si usted no está seguro o segura de que el Señor Jesucristo le ha perdonado sus pecados, de que el Señor Jesucristo le ha salvado, le voy a dar una oportunidad en este momento. Recuérdese, nadie tiene seguridad de cuánto tiempo va a vivir en este mundo. Tenemos que hacer las paces con Dios. Ahí donde están, todos orando, hermanos, aquí, orando por estas personas. Ahí donde están, o si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, ahí dígale, Señor Jesús. No tenga temor. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco, Señor, que necesito esa salvación que viene de ti. Porque tú eres el único que me puede salvar, el único que me puede dar vida eterna. Te doy gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ahora te pido, Señor, que perdones todos mis pecados como tú lo prometes y me des esa vida eterna. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ayúdame a vivir de aquí en adelante esta vida nueva. Gracias, Señor.